Compartamos ahora la lectura de Hechos, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. Es el segundo tratado de la obra literaria de Lucas. Fue escrito después de Según Lucas, entre los años 75 y 85 después de Cristo. Su autoría es atribuida a Lucas, compañero de viaje y médico personal del apóstol Pablo. En el texto se evidencia la preparación de Lucas y su control de diferentes estilos literarios, un vasto conocimiento del Antiguo Testamento, su talento como narrador y su imaginación como tejedor de un relato conexo y complejo. Fue escrito en un lapso cercano a los 28 años. Comienza con la ascensión de Jesús y finaliza durante el segundo año del encarcelamiento de Pablo en Roma. Durante este periodo, gobernaron sucesivamente 4 emperadores romanos: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. No pudo haberse completado antes de esa fecha, y esto sucedió estando en Roma. Agradecemos a Lupita Cumplido de México por su participación en la lectura de hoy. El fragmento del libro de Hechos que será leído comenzará en el capítulo 18, versículo 1, y finalizará en el capítulo 22, versículo 29. Después de estas cosas, partiendo de Atenas, fue a Corinto, y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo del Ponto, llegado recientemente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado a todos los judíos salir de Roma, y se juntó con ellos. Y por ser del mismo oficio, permanecía y trabajaba con ellos, porque eran tenderos de profesión, y todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Cristo. Pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras les dijo: «Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio. De ahora en adelante iré a los gentiles». Y saliendo de allí entró en casa de uno llamado Ticio Justo, que reverenciaba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. También Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. El Señor entonces, mediante una visión nocturna, dijo a Pablo: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad». Así que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: «Este persuade a los hombres a reverenciar a Dios contra la ley». Pero cuando Pablo iba a hablar, dijo Galión a los judíos: «Si en verdad fuera algún crimen o perversa fechoría, oh judíos, conforme a razón los toleraría, pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos echaron mano a Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpeaban delante del tribunal, pero nada de esto le importaba a Galión. Pablo, habiendo permanecido aún muchos días, luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas, porque tenía hecho un voto. Cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos y entrando en la sinagoga razonaba con los judíos. Y ellos le rogaron que se quedara por más tiempo, pero no consintió y se despidió de ellos diciéndoles: «Regresaré a vosotros si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Después de bajar a Cencrea, subió a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía.
Pasado algún tiempo, partió y atravesó la región de Galacia y Frigia, de lugar en lugar, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso cierto judío de nombre Apolos, de origen alejandrino, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido oralmente instruido en el camino del Señor, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con esmero las cosas acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, pero al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino. Quiso él pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Así, después de llegar, contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia, porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Estando Apolos en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso, y halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos a él: Ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. Y dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y todos eran unos 12 varones. Entrando entonces en la sinagoga, hablaba osadamente durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos eran endurecidos y desobedecían, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, razonando cada día en la escuela de Tirano. Y esto sucedió por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Y Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban paños o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se alejaban de ellos, y los espíritus malignos se iban. Entonces algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Pero el espíritu maligno les respondió diciendo: A Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu maligno, dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. Y muchos de los que habían creído acudían, confesando y declarando sus prácticas. Entonces muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía con poder y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén a través de Macedonia y Acaya, anunciando: Después de haber estado allí, me es necesario también ver Roma. Y envió a Macedonia a 2 de los que le servían, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero de nombre Demetrio, que hacía templetes de plata de Artemisa, proporcionaba no poca ganancia a los diseñadores. A estos reunió juntamente con los artesanos de tales oficios y les dijo: Varones, sabéis que de este negocio obtenemos nuestra prosperidad, y estáis viendo y oyendo que este Pablo ha hecho cambiar de idea a mucha gente, no solo de Éfeso, sino de casi toda Asia, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
Y esto no solo trae peligro de que caiga en descrédito nuestro negocio, sino también de que sea estimado en nada el templo de la gran diosa Artemisa, y llegue a ser despojada de su grandeza aquella a quien reverencian toda el Asia y la humanidad. Al oírlo entonces, se llenaron de ira y decían a gritos: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, pero unos macedonios, compañeros de viaje de Pablo, arrebataron a Gayo y a Aristarco. Y Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no le permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos suyos, enviaron a rogarle que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba aturdida y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Y de entre la multitud instruyeron a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería defenderse ante el pueblo, pero al reconocer que era judío, surgió una sola voz de todos, gritando durante unas 2 horas: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Entonces el escribano, para calmar a la gente, dice: «Varones efesios, ¿hay acaso alguno de los hombres que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana de la gran Artemisa y de lo caído del cielo? Por tanto, siendo indiscutibles estas cosas, os es necesario estar calmados y nada hacer precipitadamente, pues trajisteis a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Así que, si Demetrio y los diseñadores que están con él tienen querella contra alguien, los tribunales están abiertos y hay procónsules. Presenten demanda unos contra otros. Y si deseáis saber algo más, en legítima asamblea será decidido, porque por lo de hoy aún corremos el peligro de ser acusados de sedición, ya que no existe causa por la que podamos dar razón de este alboroto». Y dicho esto, disolvió la reunión. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de exhortarlos, se despidió y salió para Macedonia. Y luego de recorrer aquellas regiones y exhortarlos con abundancia de palabra, llegó a Grecia. 3 meses después, al surgir un complot contra él por parte de los judíos, cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia, y lo acompañaban entonces Sópater, hijo de Pirro, de Berea; de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Y nosotros, después de los días de los ázimos, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos, y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación hasta medianoche. Y había bastantes lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estando sentado en la ventana un cierto joven llamado Eutico, dominado por un sueño profundo mientras Pablo dialogaba largamente, vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: «No estéis afligidos, porque su vida está en él». Y después de subir y partir el pan y comer, conversó largamente hasta el alba, y así partió, y se llevaron vivo al joven, y fueron inmensamente consolados. Nosotros entonces, adelantándonos hasta la nave, zarpamos para Asón con la intención de recoger allí a Pablo, pues así estaba dispuesto, que él iría por tierra. Cuando pues se encontró con nosotros en Asón, lo recibimos a bordo y llegamos a Mitilene. Zarpando de allí, llegamos al día siguiente enfrente de Quío. Al otro día nos aproximamos a Samos y al día siguiente llegamos a Mileto. Y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues de serle posible se apresuraba a estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia.
Y cuando acudieron a él, les dijo: Vosotros sabéis bien cómo desde el primer día que entré en Asia me he comportado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Y cómo de nada que fuera útil me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora mirad que yo, atado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder allí, excepto que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me testifica solemnemente que me esperan cadenas y aflicciones. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy, de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Plata, ni oro, ni ropa de nadie codicié. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y habiendo dicho estas cosas, puesto de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban afectuosamente, dolidos especialmente por la palabra que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Así, después de separarnos de ellos, zarpamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que cruzaba hacia Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a babor, navegábamos hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí la mercancía. Habiendo hallado a los discípulos, permanecimos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Pero cumplidos aquellos días, salimos hasta las afueras de la ciudad acompañados por todos con sus mujeres e hijos, y después de orar, puestos de rodillas en la playa, nos despedimos unos de otros y subimos al barco, y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros, completando la navegación desde Tiro, arribamos a Tolemaida, y luego de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Al permanecer nosotros allí varios días, bajó de Judea un profeta de nombre Agabo, el cual vino a nosotros y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no se dejaba persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, hechos los preparativos, subíamos a Jerusalén, y vinieron con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, llevando a un tal Mnasón chipriota, antiguo discípulo con quien fuéramos hospedados. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se reunieron todos los ancianos. Y después de saludarlos, les fue refiriendo una por una las cosas que Dios hizo entre los gentiles por medio de su servicio. Pero ellos, al oírlo, glorificaron a Dios y le dijeron, «¿Ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos de los que han creído, pero todos son celosos de la ley? Y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles no circuncidar a los hijos ni practicar las costumbres. ¿Qué hacer, pues? Sin duda oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Tenemos 4 varones ligados con voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que, según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo, tomando consigo a los varones al día siguiente, se purificó con ellos y entraba en el templo para informar del cumplimiento de los días de la purificación, hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y echándole mano gritaron, «Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además introdujo unos griegos en el templo y ha profanado este santo lugar», porque habían visto con él en la ciudad a Trófimo el Efesio y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. Entonces toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y prendiendo a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Pero mientras procuraban matarlo, llegó un informe al tribuno de la cohorte. «Toda Jerusalén está alborotada». Este, tomando inmediatamente soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Llegando el tribuno, lo arrestó y mandó atarlo con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y no pudiendo saber la razón del alboroto, ordenó que lo llevaran a la fortaleza. Pero cuando llegó a las gradas, tuvo que ser llevado en vilo por los soldados a causa de la violencia de la turba, porque la muchedumbre del pueblo lo seguía gritando, «¡Quítalo!». Estando a punto de entrar en la fortaleza, Pablo dice al tribuno, «¿Me permites decirte algo?». Y él dijo, «¿Sabes griego? Entonces ¿no eres tú el egipcio que levantó una sedición hace algún tiempo y sacó al desierto a los 4,000 hombres de los sicarios?». Y Pablo dijo, «Yo ciertamente soy un hombre judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no insignificante. Ahora te ruego que me permitas hablar al pueblo». Y cuando se lo permitió, Pablo, puesto de pie sobre las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo, y hecho un gran silencio, se dirigió a ellos en idioma hebreo, diciendo, «Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros». Oyendo entonces que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dice, «Yo soy un varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel, conforme a la rigidez de la ley ancestral, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Yo perseguí a muerte este camino,
atando y entregando en cárceles tanto a varones como a mujeres, como también me es testigo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos en Damasco. Y viajaba allá para traer atados a Jerusalén, incluso a los que había allí, a fin de que fueran castigados. Pero me aconteció yendo, cuando me acercaba a Damasco, como a mediodía, súbitamente una gran luz del cielo resplandeció en torno a mí, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo entonces respondí: «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo: «Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Entonces dije: «¿Qué haré, Señor?» Y el Señor me dijo: «Levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que ha sido ordenado que hagas». Y como no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y llegué a Damasco. Y un cierto Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que recibía aprobación de todos los judíos que vivían allí, vino a mí y acercándose me dijo: «Hermano Saulo, recupera la vista». Y yo en ese instante recobré la vista y lo vi. Y él dijo: «El Dios de nuestros padres te designó de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, pues le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre». Y me aconteció que después de regresar a Jerusalén y cuando estaba orando en el templo, tuve un éxtasis y vi que me decía: «Apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Y yo dije: «Señor, ellos saben que yo estaba encarcelando y azotando en cada una de las sinagogas a los que creen en ti. Y cuando era derramada la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente consintiendo y guardando las ropas de los que lo mataban». Y me dijo: «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Y lo escucharon hasta esa palabra y alzando la voz gritaron: «Quita a ese de la tierra, que no conviene que viva». Y como ellos seguían gritando y agitando sus mantos y echando polvo al aire, el tribuno mandó meterlo en la fortaleza, ordenando que fuera interrogado con azotes para descubrir por qué causa le gritaban así. Pero cuando lo estaban atando con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: «¿Acaso a un ciudadano romano y sin sentencia previa se os es permitido azotar?». Cuando el centurión oyó esto, fue al tribuno y le avisó diciendo: «¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es romano». El tribuno se le acercó entonces y le dijo: «Dime, ¿eres tú romano?». Y él dijo: «Sí». Y el tribuno respondió: «Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía». Entonces Pablo dijo: «Pues yo la tengo de nacimiento». De manera que los que iban a interrogarlo se apartaron de él al instante, y hasta el tribuno, aun por haberlo atado, tuvo temor al saber que era romano. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.